amigos? Buenas noches. Pasamos del San Valentín chino al congresista Pedro Lechea, que es un romántico, pues sabemos, ¿no? Un empedernido. ¿Cómo está Pedro Lechea, congresista no agrupado? Gracias por estar con nosotros. Y buenas noches a todos los amigos que nos siguen. Bueno, lo primero, en lo inmediato, el Ejecutivo ha anunciado que va a observar esta ley que modifica el pago de CTS en el caso de salud, y la señora Molinelli, que encabeza pues precisamente salud, había afirmado que en 3 años esto iba a costar 700 millones de soles. Anoche su colega Úrsula Letona nos ha dicho acá que su colega congresista, es decir, no digo compañera de bancada, no, de ninguna manera doy a entender nada similar. Yo no he negado nada. Lo que ella señala es que esto sencillamente, esta decisión del Parlamento, todo lo que ha hecho es legitimar una suerte de jurisprudencia, porque ya hay sentencias que obligan al Estado pues a pagar así, y que además el Estado es el principal deudor por el lado de salud. ¿Cómo cree que va a reaccionar el Congreso? Yo te voy a hablar con una frase de Felipe Pardo y Aleada. Felipe Pardo y Aleada escribe un libro que se llama La Constitución, en 1844, la prohíben, y durante mucho tiempo era un texto prohibido. O sea, el judicial que nunca mete mano, ya te imaginarás qué cosa es el judicial que nunca mete mano, en el gobierno de poder se llama, o sea, poder judicial. Pero solo atáñele obediente aplicarle la cataplasma a la nación paciente. Esto se decía en 1844. Te da las 3 facetas. La primera faceta, que eran unos angelitos también en esa época, el poder judicial. Unos hermanitos. El segundo, que era un poder. Y el tercero, que solo le cabía obedecer a lo que quería decir el Ejecutivo. Mira, si vamos a tener un poder judicial de verdad, cuidado. El gobierno tiene una serie de contingencias, porque muchas veces suben ministros iluminados, que se les ocurre, yo voy a hacer las cosas así. No, el que sube al gobierno, sube con un encargo temporal. Es un ciudadano que debe manejar la cosa pública de acuerdo a ley, no sobrepasarse. Entonces, tenemos estos problemas que aparecen, no conozco los extremos de la sentencia, y veo... ¿Usted votó en ámbar? Por eso es que yo voté en ámbar, porque no he tenido la información suficiente, y en lo sucesivo, cada vez que no vea información suficiente, volveré a votar en ámbar, porque no puedo tomar una decisión con conocimiento. Sí me parece que habiendo una sentencia es un problema, porque en el Perú tú quieres un poder judicial que haga las cosas, pero el Estado tampoco está más allá. Por eso... O sea, es decir, el Poder Judicial sentencia, el Estado a pagar y el Estado no paga. No paga. No lo tengo planeado, no está en mi plan de pagos. Entonces debería, si vamos a tener un sistema judicial de verdad, el Estado debería comenzar a revisar cuáles son sus contingencias. Porque hay gente que ha entrado, expropiado, decide cambiar territorios, decide hacer esto. ¿Por qué? Porque a mí me parece. No es que te parezca, sino que ya hay un marco legal. Es un ejecutivo que no obedece en suma Mira, te cuento otra vez. Sube Odría, en el golpe de Estado de Odría Bustamante. Dije, quiero un poder judicial probo, justo y todo lo demás. Al pasar un tiempo le dice, ¿qué pasa con las cuentas? Bueno, hay que pagar, el gobierno tiene que pagar. La Corte Suprema está fallando en contra de nosotros, general. Entonces cambió la Corte Suprema. ¿Tú sabes cómo se le puso a la nueva Corte Suprema? ¿Cómo? Como él decía en el pollo diría, la Supreme Pollo. Entonces, al final siempre terminamos con una Supreme Pollo. Y todos somos los papafritas. Todos somos los papafritas. Mira, yo me acuerdo que hará unos 20 años el fiscal Ríos, paisano iqueño, el procurador Ríos, hizo una conferencia de prensa con los procuradores y le dijo a todos los funcionarios públicos, cuidado con ir más allá de la ley, porque esos abusos el Estado tiene que contestarlos, tiene que pagarlos. El incumplimiento del Estado tiene que pagarlo. No es que simplemente soy el Estado y pago cuando quiero, como quiero, o este gobierno no hizo la deuda y a mí me importa un rabo. Es como cuando tú entras a una compañía y dices, sabes, todas las deudas que yo no he firmado no valen. Por lo que usted me dice, intuyo entonces que usted está muy interesado, sí, en que avance la reforma al Poder Judicial. Pero por supuesto. Porque digamos que la predictibilidad de un Poder Judicial es fundamental también para el interés económico. Antiguamente, cuando le preguntan al Kaiser, que va a una legación peruana, y van a donde el Kaiser, la única pregunta que les hizo el Kaiser fue, ¿cómo es la justicia en el Perú? Una sola, que determinaba cómo era el Perú. Entonces los problemas que tenemos en el Poder Judicial con los hermanísimos es a cuello pelado. Entonces el problema que tenemos, todos lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces en el Estado suben
ministros iluminados. Y cuando son iluminados creen que están más allá de la ley. Y después vienen los juicios y él ya estará en su casa, pero el Estado es el que tiene que acumular las consecuencias. ¿El presidente Martín Vizcarra está actuando como un iluminado con sus propuestas Yo de reforma no judicial? hablo del presidente Martín Vizcarra, te doy la actitud que hay cuando se llega al gobierno. Súbitamente tenemos un contagio que es la ciudad virreinal y nos sentimos virreinales. Espero que no sea el caso en esta vez. ¿Satisface el paquete de proyectos de ley y la propuesta sobre el CNM? Hablemos primero de la reforma judicial, no del tema de reforma política. La reforma judicial es un imperativo. Es un imperativo que espero que para los 200 años de independencia del Perú no cometamos la locura de convertirnos en un protectorado, porque hay algunos que dicen que demos la ley para que vengan a manejarnos la ley desde afuera. Eso significa que en Naciones Unidas hay una oficina que se llama protectorado. Entonces el Perú, todo lo que se trata de derecho, se lo pasamos al protectorado y nos vamos a 200 años y nos convertimos en menores de edad. Bueno, esa es una fórmula que a mí me parece vergonzosa. La otra es realmente hacer pesos y contrapesos, pero el que no puede meter la mano cuando tiene necesidad el Ejecutivo. El Ejecutivo es un poder como otro. El Poder Judicial tiene la total independencia. Entonces lo que se tiene que hacer es en base de quienes descubrieron la verdadera independencia, que no fueron otros, que el experimento social de Estados Unidos y Norteamérica, donde les repugnaba la idea de un rey, les repugnaba el poder absoluto. Entonces, a cada puntero le pusieron su marcador de punta, hablando en términos futbolísticos. Pero Entonces, el nuevo Poder Judicial tiene que tener ese espíritu. O sea, tiene que tener una dogma con dientes, independencia y que muerda, con conocimiento. Y que una cosa sea el tema jurisdiccional de la Fiscalía y el Poder Judicial, y otro una oficina de control de la magistratura que esté con el radar prendido y que no regrese jamás en su vida a los otros dos poderes. Hoy día, si tú eres un fiscal supremo, estás en la oficina de control de la Fiscalía y a los 3 años regresas. En el Poder Judicial estás afuera y después regresas. ¿Qué pasa si nunca regresaran? Y si hay una cultura, una educación, una escuela en la magistratura, una academia en la magistratura que forme gente que sean verdaderamente gente con vocación de juez. Un juez es un hombre que casi es un estudioso, un filósofo, una persona que va a tener en sus manos uno de los mayores tesoros del peruano, la libertad de un peruano. Bueno, y la Academia de la Magistratura es hasta las patas y, pero por eso, evidentemente lo que le entrega el Consejo Nacional de la Magistratura a los alumnos que van a hacer... Claro, pero entonces tú lo que tienes que hacer, por decirte, es calificas universidades. Los graduandos de esa universidad entran un año internos a esta academia, pero los que tengan las notas para hacerlo, no cualquiera. Hay que subir la valla. Tienes que subir la valla. Y una vez que estás ahí, tienes que entender que el verdadero juez es un filósofo, es un hombre que casi se retrae de la vida social, es un hombre que se extrae, es un hombre que está en su poder la vida de otros hombres, es un hombre de mucha reflexión. Nostroza no se abstraía de la vida social, definitivamente. Pues, ¿no? Y ahora tú escuchas hermanito, pues tenía muchos amigos, apenas te dicen hermanito. Pero es eso, Enrique. O sea, tenemos que tener un poder judicial de verdad que los mismos gobernantes del Ejecutivo, que son, yo he sido ministro, no me puedo pasar un centímetro a la ley, es todo lo que le pedí a mis colaboradores, ni un centímetro por adelante de la ley. ¿Hay buen ambiente en el Congreso para aprobar una reforma judicial yo creo que consistente? Sí hay, tiene que haber. Yo he conversado con muchos de ellos y les digo, vamos a llegar a los 200 años con la posibilidad de convertirnos en un protectorado. ¡Qué vergüenza para nuestra generación! Tenemos que tomar el toro por las astas y hacerlo de verdad. El hombre es falible. Una de las cosas más increíbles que en esta revolución social norteamericana es que se partía de que el hombre era débil. Entonces, la única manera que tú podías... Instituciones, contrapesos. Pesos y contrapesos. Hoy hay 93 alcaldes en Estados Unidos en la cárcel y no sé cuántos gobernadores también en la cárcel. Pero el problema es que los mandan a la cárcel. Ahí al que lo agarran fuera de la cancha, adentro. O sea, va a pasar porque es parte de la naturaleza humana. De eso se trata. No van a haber hombres perfectos. Y lo que al parecer no es perfecto para muchos congresistas, de otro lado, porque parece que hay consenso por el lado de la reforma judicial, pero la reforma política está despertando resquemores. Mira, la reforma política... Las propuestas dicen que el presidente está confrontando innecesariamente. No, mira, acá yo creo que hay errores y el presidente no participa y quienes lo han asesorado. Primero, el Perú ha tenido muy mala experiencia histórica cuando no ha tenido relación entre Ejecutivo y Legislativo. Por eso, para los amigos televidentes, vamos a hacer rapidito. Billinghurst, entre el mariscal Benavides, no había acuerdo entre mayoría y minoría, mayoría en el Congreso y el Ejecutivo. Misma situación, Bustamante,
y el general Odría. Misma situación, Belaúnde, Lindley. Misma situación, Prado, Lindley. Belaúnde, Velasco. Y al final Fujimori, que da el golpe del Ejecutivo al Legislativo. A la mañana siguiente, el presidente Fujimori tenía 90% de aprobación. Lo aplaudían en la avenida Larco sin seguridad. ¿Y cómo terminó cada uno de sus experimentos? Pero digamos que Vizcarra no está pidiendo cerrar el Congreso. Pero por eso te digo, no, yo estoy yendo a la primera premisa, que no me la has dicho tú, pero que todo el mundo está hablando. Ya, entonces, vamos al tema. Que no vuelvan a elegirse. De repente el problema que tenemos es el Poder Judicial y la OMP, que han dejado entrar tanto personaje que nunca debió entrar. No está clara la valla, no está clara cómo nosotros hemos traído a la gente. Posteriormente, acá hay un error. Si uno lee el artículo 32 de la Constitución, el artículo 2 y el inciso 17, no solamente lo digo yo, lo dice constitucionalistas como Enrique Bernales, que han hecho editoriales, no puedes quitarle a ningún peruano su derecho político, su derecho a postular. Yo te diría que inclusive el alcalde y de gobernador también está mal. ¿Y qué va a terminar esto? Porque lo que tienes es un escenario en el cual la propuesta esta ha sido muy criticada, pero es muy popular, y hay un presidente que no parece que vaya a ceder en ese punto. Mira, pero hay mejores soluciones. Por ejemplo, reducir el periodo presidencial a 4 años. Renovación por tercios. Como es en Estados Unidos. Para cada 2 años cambiando toda la Cámara de Diputados. Toda. Y la del Senado por tercios. Entonces, ¿qué pasa? Vives en proceso. Vives todo el rato ante la frustración que hoy tiene el pueblo, que tiene que soplarse 5 años y no puede decir nada de una mala decisión. Y te ayuda a reacomodar las relaciones con el Ejecutivo, ¿no? O sea, correcto. Si el Ejecutivo tiene la razón y el Legislativo no lo tiene, cambia a favor del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no la tiene, el Legislativo... ¿Se está moviendo el ambiente para poder introducir una propuesta como esa de renovación? Yo lo voy a mover, porque yo creo que eso es lo que necesitamos. ¿Por mitades o por tercios? ¿Qué Cámara plena y en el caso del Senado tercios. Tú tienes que pensar que el diputado siempre va a jalar para la provincia, porque es elegido por la provincia. Entonces, obviamente, los paisanos le dicen, oye, ¿y tú qué estás haciendo por nosotros? Entonces siempre va a tener una sensación de centrífuga. O sea, eso va a tratar, en cierta forma, de separar al país un poco. Pero la lista única nacional, que es el Senado, es lo que une al país. 30, qué poquitos, ¿no? Mira, esas son cifras que de repente por eso tampoco la gente se siente representada. ¿A quién le presto yo la cara? Sí, si estamos hablando de 30 senadores, estamos hablando de más de un senador por millón de peruanos. ¿Cómo atiendes a 1 millón de personas? Pues ¿cómo ves los problemas de 1 millón de personas? Por eso es que todas las cámaras legislativas en los últimos 4 o 5 años no han tenido popularidad, o si la han tenido ha sido por un momento. Mira, la República Checa, que es Piura y Trujillo, tienen 255 representantes. Y tienen la tercera parte de población. Y tienen 80 senadores. No les hagan el gururú del costo. El costo del legislativo hoy día es el 0,4% del presupuesto de la República. Una partida de publicidad de 6 millones. Pues, o sea, no nos asustemos del tema. Publicidad que el Congreso eliminó, pues la publicidad. No, también se pelea mucho. Bueno, ahí yo también, siendo una votación calificada, o sea, lo que no era verde no servía, yo voté ámbar, porque no estaba de acuerdo ni con un lado y ni con el otro. ¿Por qué? Lo recuerdo. Porque esto es un tema de gastos. A mí, si tú vas a hacer un gasto de publicidad, yo he vivido en empresas 45 años de mi vida, a mí tú me justificas cuál es el resultado. No simplemente, voy a ser popular. ¿Por qué? No, pues. O sea, tú tienes que hacer una publicidad justificándola técnicamente. Así es. O, por ejemplo, un día me dijeron, ¿quiere hacer estudios? Mi respuesta fue, no, yo ya estudié. No necesito hacer estudios, pues. Entonces, hay gastos que tenemos que bajar. En líneas generales, 100.000 millones de soles para invertir 50.000. Cuidado. O sea, necesitamos 2 soles por cada sol de inversión. Entiendo que está el ejército y las Fuerzas Armadas, podrías quitar 20.000, 30.000 millones de soles. Aún así, es mucho. Me quedo con la idea que usted va a mover la renovación por tercios. A mí, porque es lo que ha funcionado. O sea, el pueblo está siendo todo el tiempo consultado. Todo el día tiene la gente que estar saltando en zapatillas en el sitio. Y bueno, y para eso habría que aprovechar el voto electrónico, voto por internet y demás. No. Yo creo que el voto tradicional, el voto electrónico está prohibido en Alemania porque puedes hacer trampa en las computadoras. Tiene que ser voto con presencia
y es mejor que la gente cada cierto tiempo diga sí, sí. La pausa conversación tradicional. Gracias, Pedro Lechea, por acompañarnos esta noche. Muy interesante. Yo creo que todavía este debate político va a tener que correr, porque si queremos este referéndum para diciembre, va a tener que correr. Son ideas que hay que tomar en cuenta. Y yo quisiera que esto estuviera para diciembre. Voy a pelear para que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque estamos pues en el LUM. Manuel Burga es el nuevo presidente, director del LUM. Nos acompaña esta noche pues para conversar sobre si se vienen cambios, qué modificaciones habría, cómo va a seguir funcionando el lugar de la memoria. No se muevan. Pero es la permanencia.